Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. Historia militar del siglo XX, capítulo 6 de la temporada 2, Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Estamos ya por el capítulo 6, estamos en 1918. ¿Qué vimos en el anterior capítulo? Pues que Rusia se ha rendido, crea su propia guerra civil, zaristas contra bolcheviques, y eso hace que Alemania, que gane esta contienda, pueda desplazar medio millón de esos 2 millones que tiene de militares alemanes del frente oriental al frente occidental. Como Estados Unidos ha entrado en guerra el pasado año, en el 17, pero está aún formándose para poder ser efectiva y poder combatir como una sola, pues entonces los generales Ludendorff y Hindenburg acuerdan, con o sin el consenso de Guillermo II, el Kaiser de Alemania. Recuerden que los militares le han relegado a un segundo plano. Acuerdan una ofensiva, la ofensiva de primavera, que dura prácticamente toda la primavera, desde el 21 de marzo hasta el 18 de julio del 18, para intentar llegar a París y para intentar acabar con la guerra cuanto antes, porque están exhaustos. Alemanes, británicos, franceses, todas las tropas que han combatido en la Primera Guerra Mundial desde el principio. Lógicamente Estados Unidos aún no ha combatido, o si lo ha hecho ha sido con pocas bajas, pues entonces quieren acabar cuanto antes la guerra. Una de las diferencias grandes que tenemos entre el imperio alemán y el resto de imperios que combaten contra ello es que el imperio alemán no puede nutrirse de sus colonias alemanas que han sido interceptadas por Japón, entre otras, en 1914. Entonces, pues no puede traer recursos materiales ni recursos humanos para la guerra de Europa. La guerra de Europa lleva ya 4 años y no se ve un fin cercano, a no ser que haya un cambio de rumbo, como lo pudo ser la guerra química, como lo pudo ser los carros de combate, y como sí lo va a ser la irrupción, la entrada en la guerra de Estados Unidos, con tropas de refresco, con la moral muy alta, y que lógicamente no han combatido, y estamos en 1917-1918, cuando la guerra comenzó en 1914 y la industria armamentística y bélica ha puesto al servicio todas las cosas malas que pueden matar al ser humano. Bueno, pues continuamos. Después de la ofensiva de primavera que intentan hacer los alemanes, tenemos la ofensiva de los 100 días, o la ofensiva final que va a hacer la Triple Entente para poder acabar con la guerra, y es en lo que mismo vamos a centrarnos. Bueno, aquí lo tenemos, ofensiva de los 100 días por parte de la Triple Entente, la contraofensiva de la ofensiva de primavera de los alemanes. Ofensiva aliada para dar la puntilla a Alemania, desde el 9 de agosto hasta el 11 del 18. Nadie jamás se llegó a pensar que esta ofensiva fuera a ser la ofensiva definitiva. Todas las fuerzas aliadas se ponen bajo mando conjunto con el general Ferdinand Foch, francés. Batalla de Amiens en los primeros días, en la que ya se puede ver claramente que los aliados van a recuperar el terreno perdido en la ofensiva de primavera con suma facilidad. Retirada a la línea Hindenburg. Batalla en el canal de San Quintín, otra victoria rápida en la que se rinden decenas de miles de alemanes, y se puede ver el estado físico y anímico de estos soldados. Rápidas victorias en los siguientes días hasta la capitulación de Alemania, el día 11 del 18 a las 11 de la mañana, de la que luego vamos también a hablar. Lógicamente, después de casi 5 años de combates en los que Alemania casi no tiene ninguna fisura, pues es una sorpresa ante el colapso teutón. Ahí tenemos imágenes de las tropas pues ya exhaustas de combatir, y la imagen de arriba es el general Ferdinand Foch, que luego se va a firmar el armisticio en su vagón, en el vagón de Foch. También vamos a hablar de él. Ahí tenemos las ofensivas, o la ofensiva de los 100 días, y bueno, pues no deja de ser curioso, ¿no? Cuando se paralizó el frente, ¿no? Fíjense en la línea discontinua roja, 11 del 11 del 18, ahí se paralizó el frente. Impresionante que Alemania capitulase en la zona esa, que nunca se llegase a invadir su país, Alemania, y las concesiones que después tendría que hacer, dejándose ocupar zonas occidentales de Alemania, como vamos a ver más adelante. El imperio alemán se desmorona, no solo en el frente, también en la retaguardia, lo que se explicó en el vídeo anterior. La moral está por los suelos, se mueren de hambre,
y además el Soviet ha irrumpido en las familias alemanas y ya pues la guerra es impopular y la culpa la tiene el Kaiser. Grandes manifestaciones para exigir el fin de la guerra y la salida del Kaiser. El Kaiser obliga a los militares a disparar contra la muchedumbre y los generales se niegan a obedecer dicha orden. Le obligan a abdicar y esto lo hace el día 9 de noviembre de 1918. Guillermo II abandona el país y pide asilo en Países Bajos. El presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, consciente de que ya no tiene carisma ni poder, dice que solo negociará la capitulación con un gobierno democrático alemán y no con el Kaiser. Nunca aceptará la derrota de sus ejércitos y siempre culpará a la sociedad que ha dado una puñalada por la espalda al imperio. La famosa frase que decía el Kaiser Guillermo II de la puñalada por la espalda a sus ejércitos. Ludendorff también será relevado. Ahí tenemos una foto, bueno, de los Kaiser, ¿no? Guillermo II fue el último emperador de Alemania y rey de Prusia, nieto de Guillermo I, ese que se proclamó emperador, primer emperador de la reunificada Alemania en el Palacio de los Espejos en 1871, el mismo lugar en el Palacio de los, la Sala de los Espejos del Palacio de Versalles, el mismo lugar en el que luego se va a firmar el armisticio, la capitulación, el fin de las hostilidades en la Primera Guerra Mundial y en la que Alemania va a salir muy mal parada en 1919. Pero no adelantemos acontecimientos. El Kaiser Guillermo II es el segundo en la línea sucesoria detrás de su padre, Federico de Prusia, que estuvo como emperador, no llegó ni a 100 días, desde el 9 de marzo al 15 de junio de 1888. ¿Por qué estuvo poco tiempo? Bueno, pues tenía cáncer de garganta y murió poco después de estar como emperador alemán. El Kaiser Guillermo II, el que vemos a la derecha, fue el último emperador alemán. Desde 1871 hasta la dinastía alemana fue de 1871 a 1918. 1918, 29 de septiembre, el general Ludendorff le dice al Kaiser y sus generales que el frente se va a derrumbar de un momento a otro y aconseja negociar la rendición con los aliados. Sus generales no se lo pueden creer. El 5 de octubre del 18 se envía un telegrama al presidente Wilson de Estados Unidos, que fue el precursor de los 14 puntos de Wilson, que luego vamos a verlos más adelante, porque este le dará mejores condiciones a los alemanes que los franceses y los británicos, como es lógico. Wilson dice que solo negociará con un gobierno democrático. Ludendorff, que había aconsejado el armisticio, ahora quiere continuar con la guerra y lógicamente es reemplazado por Wilhelm Groener. El 5 de noviembre del 18, los aliados aceptan negociar con los alemanes, pero exigen compensaciones por la guerra. Va a comenzar a complicarse la cosa. El 6 de noviembre, una delegación alemana parte hacia Francia. Matthias Hesberger, el ministro de Finanzas, el ministro de Economía, y es un hombre declarado de paz y civil a favor de lo que querían los aliados. Las condiciones del armisticio le parecen abusivas y protesta vehementemente, pero es aconsejado desde Alemania que firme el armisticio. Bueno, ¿cuáles son los 14 puntos de Wilson? Bueno, pues fueron pronunciados el 8 de enero de 1918 y lo hizo haciendo un llamamiento al fin de la guerra fratricida entre Europa y a reconstruirla. En ese momento la guerra estaba estancada y no había un vencedor claro, aunque ya estaba dentro de la guerra Estados Unidos, pero aún no estaba con su maquinaria al 100%. Vamos a ver punto a punto estos apartados. Punto número 1, convenios abiertos y no diplomacia secreta. Bueno, que fuera una economía y unos convenios mucho más abiertos y sin ningún tipo de deslegitimación por ningún país. Segunda parte, libertad, al fin y al cabo, economía más abierta. Libertad de navegación en paz y en guerra por mares y océanos fuera de aguas internacionales. El tercer punto, desaparición de barreras económicas, aranceles, para comprar o vender productos a otro país. Reducción de industrias armamentísticas nacionales. Lógicamente, después de ver lo que ha creado la bestia de la guerra, la maquinaria de la guerra, pues nadie quiere seguir con esa escalada armamentística. Replanteamiento política colonial. También importan las tribus, pueblos o etnias en este reparto. Esto es muy importante y me ha gustado mucho siempre explicarlo, ¿no? En la política colonial del siglo XIX, del siglo XX, pues acabaron con cientos de culturas ancestrales, milenarias y costumbres, por ejemplo en África, ¿no? Idiomas, costumbres, culturas, forma de vida de los europeos. Bueno, pues entonces aquí ya se intenta ver eso que dijo Isabel la Católica
en el 1502 las leyes de las Indias, pues bueno, pues el presidente Wilson va también a descubrir América en el 1918. Pero bueno, en fin, historia de España, y tenemos que contarla tal y como es. Y tenemos que contarla y tenemos que ensalzarla, porque tenemos y mucha. Evacuación del territorio ruso, dándole a Rusia la oportunidad de instaurar sus doctrinas, principios y políticas. Así se pensaba en el 1918 y ni mucho menos se va a pensar así en el 1945. Bélgica libre y soberana, que Alemania deje de ocupar Bélgica y siga con su estatus de país. Liberación del territorio francés y reparación de los perjuicios causados por Prusia en 1871, guerra franco-prusiana. Aquí ya comienza a tener problemas Alemania, tanto en el punto anterior como en este punto. Reajuste de las fronteras de Italia de acuerdo con su principio de nacionalidad. O sea, luego se le va también a dar la parte de Trentino, también luego veremos una foto, cómo se lo va a quitar al Imperio Austrohúngaro al acabar la Primera Guerra Mundial y cómo se lo va a anexionar con la Paz de Versalles. Desarrollo autónomo de los pueblos del Imperio Austrohúngaro, o sea, partir esa amalgama de nacionalidades y que se creen pues lo que conocemos a día de hoy: República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, bueno, ya estaban creadas, Austria, etc. Desarrollo autónomo de las nacionalidades no turcas del Imperio Otomano y libre circulación de barcos por el estrecho de los Dardanelos. O sea, también querían acabar con el Imperio Otomano. También querían esos pueblos, ya fuesen árabes o bajo protectorado británico o francés, pero ya se estaba pensando también en desmoronar el imperio tanto austrohúngaro como otomano. Polonia, estado independiente y con acceso al mar, como así se va a hacer al finalizar la Primera Guerra Mundial, también luego lo veremos. Pero al finalizar la Segunda Guerra Mundial, otra vez Rusia, la URSS, va a desplazar a Polonia hacia Occidente, y eso va a hacer que se coma parte de Alemania y así pues consiga más terreno la URSS. Y el último punto, el 14, su apuesta dorada era la creación de la Sociedad de Naciones para discutir los problemas internacionales y evitar otra guerra a gran escala. No lo va a conseguir, sí va a hacer la Sociedad de Naciones, pero él mismo se va a dar cuenta que no la respetaban, y eso no va a hacer frenar la Segunda Guerra Mundial. El conato de la Segunda Guerra Mundial va a ser en la firma del Tratado de Versalles, en la que se le obliga a Alemania a pagar cantidades ingentes de dinero y en la que se le obliga a reconocer la única culpa total del inicio y desarrollo de esta gran guerra. Por cierto, al finalizar la Segunda Guerra Mundial se va a crear la ONU, que aún sigue con vida, y los famosos cascos azules que desplegan en cualquier sitio para imponer la paz, ¿no? Esa sí va a tener un poco de más éxito, más que la Sociedad de Naciones. Ahí tenemos una litografía, el vagón de tren de Foch, que valió para firmar el armisticio a finales al final de la guerra, en el 18. La firma es en Compiègne, en el norte de Francia, y Hitler firmará en ese mismo vagón la capitulación de los galos en 1940. Como curiosidad, Hitler lo hará volar con explosivos en 1945 antes de suicidarse para evitar una tercera capitulación. Ahí tenemos de izquierda a derecha el ministro de Finanzas, el ministro de Economía, el que tuvo que firmar la capitulación, el fin de las hostilidades de Alemania, y luego tuvo que enfrentarse Alemania a esos meses en la que no estuvo por supuesto invitado en Versalles, a esos meses de liberación de decenas de países para ver cómo se conformaba el nuevo mundo, cómo se repartía y cuánto y cómo pagaba el dinero Alemania al resto de países implicados. En la foto de abajo, bueno, pues la comitiva francesa y alemana antes de firmar el armisticio. La propuesta es el día 8 de noviembre, y la firma es el 11 de noviembre, como bien sabrán. Y bueno, y ahí tenemos pues más imágenes. Lógicamente el vagón de abajo no es el vagón real, porque les dije yo que Hitler lo hizo volar por los aires. Condiciones del armisticio: alto el fuego con Alemania. Armisticio, alto el fuego. Salida de la Francia ocupada, abandono de Bélgica, entrega de Alsacia-Lorena, provincias, zonas francesas ganadas por Alemania a este país en la guerra franco-prusiana.
Ocupación de Renania por los aliados, que es la zona occidental, la que pega con Francia, para que Francia tenga ese colchón de tranquilidad y estabilidad. Establecimiento de cabezas de puente al este. Preservación de su infraestructura, o sea, que no rompan la infraestructura para que pueda usarla Francia y Gran Bretaña. Reducción drástica de su ejército, como así tiene que hacer. Continuación del bloqueo marítimo, fíjense, no solamente acaba la guerra y tienen que entregar territorios, se tienen que dejar invadir cuando no han combatido ni un solo minuto en su territorio, sino que encima sigue el bloqueo marítimo. Imagínense qué desesperación para los que tienen que firmar la paz por parte de Alemania. Pagar compensaciones a los vencedores por la guerra y además tienen 3 días para aceptar, desde el 8 de noviembre. Si no aceptan, seguirán con las operaciones de combate contra Alemania y lógicamente se podrá llegar a Alemania, a combatir a Alemania. El Kaiser, contrariado a las condiciones, se le hace abdicar al día siguiente, el día 9, y a Alemania la dirigen, ahora ya sí, antes era de forma oculta, ahora ya sí, legalmente la dirigen los militares alemanes. A las 5:12 de la madrugada del día 5 de noviembre de 1918 se firma el armisticio, que entrará en vigor a las 11 horas de ese mismo día, a las 11 del 11 del 11. Bueno, ahí tenemos la región de Renania, lo que les expliqué antes. Pues fíjense, toda la parte occidental pasa a ser ocupada por las tropas vencedoras. Limítrofe con Luxemburgo, Francia y Bélgica, ocupada por los aliados durante una década. Los bastardos de Renania, ¿quiénes son? Pues son los hijos que están naciendo a partir de ahora por las tropas de ocupación, con las mujeres alemanas y los hombres de las tropas de ocupación, los bastardos de Renania. ¿Esto qué genera? Pues genera odio y resentimiento al invasor. Hay un intento de Francia por crear una república, la República de Renania, como pueden ver en la parte de abajo, la República de Renania y la República Soviética Bávara. Imagínense los intentos de desestabilización por parte de Francia y por parte de Rusia en la Alemania ocupada. ¿Qué se consigue con esto? Pues se consigue totalmente lo contrario a lo que se busca. Exacerbación del nacionalismo alemán y los nazis entran en Renania ante la impotencia de Francia, que está preocupada por las victorias de izquierdas en su país y en la propia España. Ahí tenemos dos planos, el mapa 1 y el mapa 2. El mapa 1 habla de Europa en el 1914, antes de la guerra, y el mapa 2 en 1919, después del Tratado de Versalles, en la que se conforman pues nuevos países, como se puede ver Finlandia, antes no existía, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia con su salida al mar, que le ha comido parte a Alemania y la ha partido en dos, ahora está Prusia y Alemania. Y ese es el corredor de Danzig para que tenga salida al mar Polonia. Rumanía le ha comido terreno, toda la parte de Transilvania, al imperio austrohúngaro. Alemania ha perdido Lorena y Alsacia, se ha ocupado Sarre. Italia le ha comido terreno trentino al imperio austrohúngaro. Lógicamente el imperio austrohúngaro se ha fragmentado y ahora tenemos a Austria, a Checoslovaquia, a Hungría y a Yugoslavia. Yugoslavia, que es la Serbia independiente, en la que inició la guerra, por así decirlo. Y bueno, pues ahí se puede ver que Bosnia, que era parte del imperio austrohúngaro, ahora es parte de Yugoslavia. Fíjense cómo ha cambiado todo en 5 años. Impresionante. Bueno, y ya que estamos viendo los cambios de Alemania, esto pertenece a la Segunda Guerra Mundial. Fíjense cómo al acabar la Segunda Guerra Mundial, esa parte que vemos en blanco, en la parte izquierda, ahora es Polonia. Lo que pone ahí con el imperio, con la URSS es es Kaliningrado, con salida al mar Báltico, Kaliningrado, y que no tiene ponencia física con el resto de la Federación Rusa. Y bueno, y lo que tenemos en la foto de abajo es la partición de Alemania. La parte azul es los países occidentales, que los tenemos en la parte de la izquierda, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, y la parte roja es la URSS. Bueno, a partir de aquí cae el telón de acero en el 1946, el famoso discurso de Winston Churchill en Ohio, en la que ahora hay dos nuevos órdenes. Estamos en la Segunda Guerra Mundial, perdón, son las que 2 minutos. Hay dos nuevos órdenes, el capitalismo y el comunismo.
Entonces, bueno, pues como Alemania, perdón, como la URSS llega a Berlín la primera, como dice el general Patton, es un error histórico que no podremos permitirnos. Al final llega la primera a Berlín. Pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que se reparten así, de ese modo, pero Berlín se parte también en dos, en la zona occidental y la zona oriental, que es lo que vemos ahí en la foto a la derecha, abajo, ese puntito azul y ese puntito rojo. Bueno, pues el muro de Berlín se va a construir, fíjense ahora en la foto de arriba, se va a construir alrededor de la zona occidental de Berlín. Por eso los berlineses occidentales no pueden salir de ahí. Es una pasada. Este muro se construye en el 61 y se derriba, como bien saben, en noviembre del 89. 28 años. El muro de la vergüenza. Seguimos. Damos un salto atrás. La República de Weimar, 1919-1933, final de la Primera Guerra Mundial. El Tercer Reich es del 33 al 45. Se conserva el nombre de Deutsches Reich, Imperio Alemán, pero se redacta una constitución en la ciudad alemana de Weimar. Por eso le llaman la República de Weimar. Es un periodo de mucha convulsión social y política, con golpes de Estado de la derecha y revoluciones de la izquierda. Declaraciones de repúblicas secesionadas de Alemania, como las que vimos en las trapas anteriores, tales como la República de Renania o la República Soviética de Baviera. Atentados, altercados, fusilamientos, repulsa a intervenciones y auge del nacionalsocialismo, como pueden ver ahí en la foto de abajo. Y ahí tenemos otra foto de, bueno, pues todo lo que se ha perdido al finalizar la Primera Guerra Mundial. Lo que está en rojo, pérdidas territoriales, que se lo queda, como se dijo antes, Polonia, y se consigue salida al mar. Se parte en dos Alemania y Prusia Oriental, y también se pierde pues lo que se había ganado a Francia en el 71. Alsacia y Lorena. Y bueno, pues ahí ven toda la parte izquierda que tenemos, toda la parte occidental, territorio perdido y recuperado en el 35, 16 años después. Territorio ocupado de Renania, territorio ocupado del Ruhr. Fíjense todo lo que se ocupa, todo lo que ocupan los vencedores para evitar que Alemania vuelva a invadir otra vez Francia y Bélgica. El fin del Imperio Austrohúngaro. Bueno, el Imperio Austrohúngaro, como bien sabrán, está de un primer momento en apoyo a Alemania. Alemania realmente apoya al Imperio Austrohúngaro porque, como bien recordarán, esta guerra comenzó con la muerte del archiduque Francisco Fernando. ¿Recuerdan? En Sarajevo, en el mes de junio de 1914, y un mes después justamente el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia porque Serbia no quería que entrasen las tropas del Imperio Austrohúngaro para investigar, para hacer una comisión investigadora de la muerte del archiduque Francisco Fernando. El emperador Carlos I intenta llegar a un acuerdo de armisticio por todos los medios con los aliados, como se dijo en un principio, cuando llega al poder en el 16. De hecho, hay imágenes en las que el emperador Carlos I habla con el Kaiser y el Kaiser no se lo puede creer, no da crédito que quiera llegar a un acuerdo de armisticio cuando están enfrascados en plena guerra y han entrado por ellos en la guerra. Estos no aceptan porque lógicamente quieren el pastel más grande, quieren quedarse con todo y creen que pueden ganar la guerra. Al Kaiser le parece abominable, como se dijo antes, batalla de Caporetto, en la que Italia derrota a los austrohúngaros con el apoyo de los aliados. Recordemos, antes han ganado los austrohúngaros a los italianos y cuando van a irse de la guerra en noviembre del 17, los aliados deciden apoyar otra vez para una segunda batalla en la que sí ganan ahora al Imperio Austrohúngaro. El 29 de septiembre del 18, Bulgaria pide el armisticio, otro apoyo más, otro país más que había entrado en la guerra. Recuerde, con el desastre del desembarco de Galípoli, había entrado en la guerra en favor de la Triple Alianza. El 3 de noviembre del 18, armisticio de Padua del Imperio Austrohúngaro, que lleva semanas desintegrándose y disgregándose. Las tropas de la Entente entrarán en el territorio para atacar al Imperio Alemán. Imagínense, una de las condiciones que le ponen los aliados es que para poder rendirse les tienen que dejar entrar sus tropas para invadir, para atacar al Imperio Alemán. Impresionante, esto ya es casi definitivo, no van a poder aguantar y van a tener que capitular, pues como se puede ver, el 3 de noviembre, 8 días después, el 11 de noviembre, las tropas alemanas. Ahí tenemos al Imperio Austrohúngaro y cómo se va a disgregar, cómo Rumanía le va a coger Transilvania y Timisoara, cómo se va a crear Hungría, cómo se crea Austria, cómo se crea Checoslovaquia, que a su vez
en el año 2000 se partirá en dos y será República Checa y República Eslovaca, el día 1 de enero del 2000. Cómo Bosnia-Herzegovina se va a integrar en el reino de los serbios, croatas y eslovenos, y luego va a ser Yugoslavia. Y bueno, básicamente pues no va a tener más repercusión mundial ni Austria ni Hungría. Se forman nuevos estados. El estado sucesor al imperio austrohúngaro es Austria. Se forma Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Y ampliación de territorios para Polonia, Serbia y Rumanía, como se dijo antes. Austria y Hungría no volverán a tener influencia en Europa. El reino de los serbios, croatas y eslovenos va a ser Yugoslavia después de siglos de dominación austrohúngara y otomana. Ahí lo tienen. Y lo que pone ahí de Trentino Alto Adigio es lo que le va a comer Italia al imperio austrohúngaro. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Esta es la sexta parte de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, como la Segunda, tienen muchísimo que explicar, como pueden ver. Un conflicto que duró 4 años y medio, la Primera Guerra Mundial, y más de 6 años, la Segunda Guerra Mundial. No pueden contarse en 3 o 4 vídeos, deben contarse en como mínimo 6 o 7 vídeos. Bueno, pues lo dejamos aquí, vamos a dejarlo, ya estamos en el 1918, estamos viendo qué está pasando con los estados que están pereciendo. Ha caído el imperio ruso, ha caído el imperio austrohúngaro, ha caído el imperio alemán y también va a caer el imperio otomano. Vamos a ver en el siguiente vídeo pues el resto de caídas y vamos también a ver pues curiosidades, la paz de Versalles, quién la componen, qué es lo que se hace y cuál es el germen, que ese es el germen de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues nada más, por mi parte nada más. Si les gusta el vídeo, les emplazo a que den a me gusta, que den a like, como dicen los chavales jóvenes, que compartan, que hagan comentarios constructivos, por favor, que me den ideas, que me propongan cosas. Y bueno, y estaré encantado de solventar pues lo mejor que pueda y lo mejor que sepa cualquier tipo de duda. Ya saben que todas las semanas, todos los miércoles después de los vídeos, el segundo y cuarto miércoles de mes, de 6 a 6 y media, tenemos un directo pues en la que pueden preguntarme todo tipo de cosas. Si puede ser, preferentemente, que va a ser lo que me repase, pues los vídeos de la pasada semana. Y si no, pues de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, o de lo que sea, de cualquier cosa. Yo intentaré pues responder lo mejor que pueda y lo mejor que sepa. Y poco más, pues quedamos aquí dentro de 2 semanas. Para mí ha sido un placer. Cuídense mucho.